Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de debate, este martes 8 de mayo, donde vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Voy a dar unos minutos al ministro para que él nos explique cuáles son las razones que tiene el ministerio para solicitar lo que ellos llaman reforma fiscal, que yo en algún momento conversando con él en privado le decía, me parece más que reforma, es un ajuste fiscal a la ley de pensiones. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que ellos tienen para solicitar principalmente, que es lo más medular de esta reforma, que parte del dinero de los cotizantes vaya a el Estado? Las razones, hay razones netamente financieras, esa es la razón por la cual usted está liderando esta ley. Bueno, primero saludarte, Nacho, y saludar a tu amable teleaudiencia, y podemos platicar de las pensiones y de otros temas fiscales que tú quieras. Sí. Bueno, la verdad es que nos preguntamos siempre por qué en este momento necesitamos hacer una reforma después de 18 años de haberse realizado la privatización en el año 1998. Y puedo mencionarte varias cosas que son en definitiva las que han repercutido en tomar esa decisión. Indudablemente hay un riesgo y hay una contribución en el tema fiscal que viene a generar algunas dificultades que hoy día quizás han incidido fuertemente en las finanzas públicas. Tal vez voy a empezar por ahí porque siempre se dice que es una reforma que beneficia a la fiscalidad, y yo siempre he dicho, es cierto. Bueno, una reforma de pensiones que se hizo en el año 98 y que después de 18 años te ha generado el siguiente impacto en las finanzas públicas. Si la gente puede considerar que la deuda de todo el Estado salvadoreño es equivalente al 60% del PIB salvadoreño, de la producción anual que tiene nuestro país, y la reforma de pensiones derivada de la privatización y de los subsecuentes decretos que la modificaron, fundamentalmente los decretos que se dieron en el 2004 en tiempos de Paco Flores y del presidente Saca en el año 2006, resulta que hoy día el 20% de la deuda salvadoreña se debe a pensiones. Y el déficit fiscal que tenemos al año, o sea, que es lo que el país necesita para poder cerrar las cuentas, el 60% de esas necesidades, que suman alrededor de 600 millones de dólares por año, viene por el tema de las pensiones. De ahí hay otros elementos que en nada ha contribuido la reforma que se hizo, ni a mejorar la cobertura que debe tener cualquier sistema previsional, ni a que se mantenga un proceso equitativo entre todos los sectores correspondiente, ni mucho menos ha dado una pensión que sea aceptable para la población. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, en el año 98, tal como lo dije, se privatizaron las pensiones, y ahí le dejaron las cargas siempre al Estado. Y aquí siempre el dicho popular que dice de que lo que no pague el mercado, que lo pague el Estado. O hay otros que dicen que hay que privatizar las ganancias y hay que socializar las pérdidas. Bueno, al momento que se privatizó, se le quitó al sistema de reparto viejo, al sistema del ISSSTE y el INPEP, las cotizaciones, porque el modelo que se decidió en el año 98, cuando se hizo la privatización, fue cerrar el sistema público, que tenía dificultades, pero que si hubiera seguido abierto el sistema, hubieran cambiado algunos parámetros, seguramente hubiera tenido recursos y no hubiera pasado toda esa obligación a manos del Estado. Ministro, ¿por qué no se buscó otra forma de paliar el problema del déficit fiscal del país? Estableciendo un impuesto especial, estableciendo medidas paramétricas, aumentando la cotización. ¿Por qué no se tomaron esas medidas y se toma una medida que puede afectar directamente al cotizante, que
que para muchos es injusto, porque el cotizante ha pagado todos sus impuestos, ha sido un buen ciudadano, ha trabajado toda su vida y de su ahorro, como dicen ellos mismos, le mete la mano ahora. Ok, no sé quién le mete la mano a quién, ¿sí? Pero te quiero complementar lo que te había dicho anteriormente. El monto de la pensión, lo principal y más determinante es el salario que ganan los individuos, que ganan los trabajadores. Y si aquí tienes sueldos de hambre, vas a tener pensiones de hambre. Claro. Si tú tienes buenos sueldos, vas a tener buenas pensiones. Y tú ves ahora que el gobierno ha propuesto un aumento al salario mínimo y que todo el sector privado que está en contra de la reforma de pensiones son los que están castigando a las personas porque están subiendo 3% al año. De 250 estamos hablando que lo que quieren subir son $7 al mes. Eso es lo que quieren subir el sector privado. Usted economista, y usted me puede déjame terminar, porque sí, eso no suma ni siquiera $1 por hora. Entonces, realmente que pongan las barbas en remojo a los trabajadores y que se den cuenta que los salarios que hoy tienen se los pagan los enemigos de lo que nosotros queremos hacer en el proceso de reforma. Ministro, usted economista y lo sabe muy bien. ¿Cómo se mejora un mercado laboral en un país? ¿Subiendo sueldos o creando empleos? Ese es parte del Porque problema. el problema de pensiones en nuestro país es que solo un 17 y 18%, no más de un 20%, tiene trabajo estable. El resto, el 80%, casi el 80%, sobrevive. Y entonces eso significa que tenemos un futuro muy malo, digamos. No es tanta la cantidad. Nosotros creemos que un 55-60% permanece en la informalidad, que eso lo tienen países suramericanos. Lo tienen varios países suramericanos, tienen ese proceso de informalidad. Pero cuando tú me preguntas cómo se mejora el mercado laboral tiene que tener sin duda alguna un nivel de crecimiento de la economía aceptado. Y aquí nosotros tenemos desde los años 70, si este no es un problema de arena ni del frente, tenemos niveles de bajo crecimiento porque justamente hay un problema de bajo crecimiento que el país tiene. Cuando se dolarizó, inclusive se le bajó indirectamente la rentabilidad a las inversiones salvadoreñas, a tal causa que $100 para un empresario reditúa menos aquí que lo que el mismo empresario va a redituar en la misma actividad en Nicaragua o en Honduras. Por eso es que van a invertir en otro lugar. Entonces es un problema de que todas las recetas que se establecieron a partir de los años 70 y más de los años 90 para acá, condicionaron a que tuviéramos una economía baja y eso distorsiona el mercado y lo hace pobre. Ahora te quiero decir con relación a los sueldos, yo creo que indistintamente los sueldos en El Salvador son considerablemente más bajos que en el resto de países de Centroamérica. Eso es verdad. No sé si Centroamérica, pero son sueldos muy bajos. Naturalmente los mismos empresarios que van a Nicaragua, en los mismos gremios, que van a Costa Rica en los mismos gremios, que van a Guatemala en los mismos gremios, pagan más por un salario mínimo que lo que pagan aquí. Entonces, ese es un tema muy complejo que la ANEP debería de valorar bien cómo habla, porque eso no se puede tocar con verdades a medias. Dice Marta Vilés, el ministro debe de separar datos. ¿Cuánto es el monto de los certificados de traspaso que el Estado debe a los trabajadores? Carlos Carballo dice, dígale al ministro que agilice los pagos a proveedores. Tengo quedan de la Corte Suprema de Justicia que este día cumplió 5 meses. Nos ahogan. Oscar Orellana dice, ¿por qué Hacienda no tiene redes? Sería bueno una cuenta de Twitter para informar sobre las devoluciones, por ejemplo. Guillermo Brand dice, si no quieren tener la carga de pensiones, ¿por qué quieren retomarlas? Explicaciones del gobierno son demasiado incoherentes. Rodrigo Cerrito dice, el sindicato, si TAES, respalda la propuesta del sistema mixto de pensiones. No debemos castigar al fisco para beneficiar a las AFP. Eric González dice, ¿por qué no dejan que cada quien diseñe su futuro y lo invierta como quiera? Cuentas futuro, fondo de inversión, etcétera. Yesser Candray dice, ¿qué acciones ha tomado el gobierno para explicar todas las consecuencias del tema AFP? La gente no tiene toda la información. Juan Cabrera dice, ¿cómo piensan mejorar las pensiones? ¿Aumentan la tasa de ahorro?
¿El gobierno la pagará con los impuestos del pueblo? ¿Cómo? Francisco Enríquez dice, ahora resulta que es culpa del general Fidel Sánchez Hernández, del coronel Arturo Armando Molina y del general Carlos Humberto Romero. Fernando Montano dice, ¿qué pasará con el empleado público que se jubile este año? ¿Fue obligado a migrar al sistema privado? Fausto Sorto dice, ¿qué argumentos tiene el gobierno para que el cotizante confíe y ceda sus ahorros al sistema mixto de pensiones? Armando Rivera, o sea que será igual que la contribución ciudadana para la seguridad, es decir, obligatoria por parte del Estado. Claudia de la O dice, sabiendo que los sueldos son tan bajos y tanto les preocupa a la gente, ¿por qué siguen metiendo impuestos tras impuestos a todo? Finalmente, Carlos Pérez, que es economista y asesor de Funde, dice, los salarios deben de subir derivados de aumentos en la productividad, no por decreto. Vamos al estudio. Bueno, ministro, por donde quiera. Bueno, primero le voy a contestar a Carlitos Pérez. Tiene razón. El problema que con una economía dolarizada la productividad tiene mayores exigencias. Si no se mejora la productividad, no solo no se mejoran los salarios, sino que no se mejora la economía entera. Tiene razón. Bueno, el tema de los sueldos bajos. El tema de los sueldos bajos está relacionado con lo que dice el licenciado Carlitos Pérez, de que está relacionado con un mal mercado laboral, por una mala estructura laboral, que viene, por cierto, desde los tiempos del general Sánchez Hernández, de don Arturo Armando Molina y del general Romero y los que siguieron. O sea que ahí se cambió la estructura productiva cuando se cayó el mercado común centroamericano, y la nueva estructura que se dio no dio los resultados adecuados, y por eso estamos ahora estudiando y transformando productivamente al país, que es la lucha que tiene el Ministerio de Economía actualmente. Bueno, eso no le va a gustar a Concertación Nacional, miren. Bueno, yo creo que hace tanto tiempo eso. Con el tema de que cada quien deje su futuro, en otros países, por eso la pensión es extremadamente baja, para que cada quien busque su futuro. Pero desafortunadamente aquí, si dejamos eso, la gente más velaría por su situación actual que por su futuro, y tendría después el país que darles alguna oportunidad en los momentos más difíciles, y ahí sí sería un riesgo. Entonces es mejor ir sacrificando hoy día algo de su trabajo para poder asegurar el día de mañana. Con relación a las contribuciones, no, yo he dicho que las pensiones deben ser contributivas, pero son para su pensión, diferente la pensión contributiva a una contribución que se paga para un objeto específico, como la contribución a la telefonía. Con relación a la información, yo creo que en efecto esto es lo que platicábamos hace un rato. Se ha distorsionado la información y vemos los anuncios, en lugar de discutir el tema como se debe de discutir. Nosotros recibimos en el Ministerio de Hacienda cuanta gente quiera llegar, lo discutimos con cuanta gente quiere, y entonces en lugar de eso es más fácil y más cómodo para la NEP, FUSADES, Funde y Contradefop y todo eso, que al final de cuentas son los mismos. Hay que ver quiénes paga estos. Es más fácil confundir a la gente que aclarársele, ¿verdad? Siempre han confundido a la gente estos sectores, pero hay que aclarar, y la población ahora ya tiene otra visión, naturalmente. Gracias, amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.